tenemos el honor de contar con don Francisco de Asís Babín Vich, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es para nosotros un orgullo poder contar con una especialista de este nivel en una materia como es la de las drogas y la sociedad contemporánea, en este caso la sociedad española, y además con alguien que con tanta facilidad nos ha dado la posibilidad de estar aquí. Nos aceptó en su momento inmediatamente su participación en el encuentro, en este congreso, y yo se lo agradezco muy sinceramente y públicamente. El delegado de Gobierno ha sido exdirector del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid, Madrid Salud, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense y diplomado en el Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias del IES. Después de desempeñar diversos puestos en la sección de Atención Primaria y Promoción de Salud del Ayuntamiento de Madrid y del Servicio Regional de Salud de la Comunidad de Madrid, desempeñó el cargo de Subdirector General de Epidemiología e Información Sanitaria en el Instituto de Salud Carlos III y fue también Director General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y Director de Servicios de Drogodependencias del Ayuntamiento de Madrid. Es para nosotros un placer, de verdad, y un honor contar con su presencia y cuando quiera tiene la palabra para hablarnos de su conferencia relativa a la panorámica de las políticas sobre las drogas en España y su situación actual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Enrique. De verdad que, aunque parezca que en todo caso el agradecimiento es obligado, lo hago muy sincero, porque para mí es una inmensa satisfacción estar hoy aquí con todos ustedes. Buenos días a todas y a todos, porque la verdad es que cuando uno enfoca la política de drogas desde una de sus muy importantes perspectivas, como es el control de la oferta, no siempre se da la oportunidad, vamos a decirlo así, de ver enmarcado dentro de la política estatal de drogas y drogodependencias estas acciones. Acciones, insisto, importantísimas, como luego intentaré mostrar y demostrar, sin perjuicio de todo lo que se desarrollará a lo largo de este evento por parte de los distintos ponentes. Pero, sinceramente, don Enrique, esto para mí es una gran satisfacción y no podía dudar en venir. Entiendo que, además de la oportunidad que se nos brinda, es una obligación por parte del delegado del Gobierno exponer allá donde se nos pida cuál es la política estatal y la contribución de España a los organismos multilaterales desde la perspectiva internacional. Y con ello he intentado hacer una presentación necesariamente breve, una presentación de un fenómeno inmensamente complejo y, por tanto, donde había que priorizar algunos aspectos que espero que pueda servir de utilidad para enmarcar el resto de las intervenciones y que, en todo caso, algunos de los aspectos solo los apunta porque van a ser desarrollados posteriormente entiendo que van a ser desarrollados por los ponentes. Algunos de ellos me precio de conocerles personalmente y creo no equivocarme cuando intuyo por dónde van a ir sus intervenciones. Pero quizá lo mejor es empezar por el principio. Y desde esa perspectiva, al mismo tiempo, Enrique, que te ruego, porque decía mi profesor de filosofía que yo hablaba en barroco. Bueno, yo voy a intentar hablar muy clarito, no en barroco, pero a veces soy un poco inmoderado, con lo cual te ruego que me marques los tiempos adecuadamente para que respetemos los tiempos del programa. Pero decía, me gustaría empezar por el principio y desde esa perspectiva comentar que en el año 1985, van a cumplirse 33 años, ni más ni menos, se produjo una iniciativa gubernativa como fue la creación del Plan Nacional sobre Drogas. El Plan Nacional sobre Drogas realmente emerge como una respuesta a una demanda social. Sois muy jóvenes, muchos de vosotros, pero algunos nos acordamos de aquellas madres de la droga que salían a la calle a pedirle a las instituciones públicas soluciones para los problemas de sus hijos y sus hijas enganchados en el consumo de heroína. En una epidemia terrible, terrible, que supuso no solo por los propios consumos, sino también por todo lo que atrajo desde el punto de vista de las enfermedades concomitantes, el VIH, el SIDA, la hepatitis, etcétera, una mella desde el punto de vista de la supervivencia en relación a la población joven de este país. Una expectativa de respuesta
que afortunadamente los decisores de entonces supieron empezar a canalizar, porque se trataba ni más ni menos que de intentar preservar la vida de muchas personas, junto con un fenómeno absolutamente terrible también desde el punto de vista de la opinión pública, como era la problemática de seguridad ciudadana que acarreaba ese tráfico y ese consumo de heroína, muchas veces a la luz del día, muchas veces en las calles y en los pueblos, en nuestras ciudades, y desde la perspectiva en la cual esto conllevó el que el problema de las drogas fuera, allá por los años 90, el segundo problema que se citaba por los españoles cuando se hacían encuestas de preocupación por el Centro de Investigaciones Sociológicas. La realidad ha cambiado mucho. Esa alarma social que entonces existía, afortunadamente, como iremos viendo, ha ido mermando en virtud de las acciones que se han tomado, pero también con un riesgo. Y yo quiero empezar por señalar el riesgo grave en el que hoy se encuentra nuestra sociedad desde la perspectiva de que todo se ha resuelto, ya no hay esa sensación de inseguridad permanente y se banaliza también en gran medida lo que significan los consumos de sustancias con potencialidad adictiva. Y yo voy a hablar un poco de todas, no solo de las ilegales, sino también de las sustancias de lícito comercio, como el alcohol o el tabaco o los propios medicamentos cuando son mal utilizados desde la perspectiva de su capacidad de generar adicción. Decía el profesor Enrique Sanz en sus palabras, o hablaba, comentaba, la epidemia de opiáceos que hay en Estados Unidos ahora mismo, que está generando decenas de miles de muertos todos los años y que ha tenido que devenir en la declaración de una emergencia de salud pública en ese país. Bueno, pues no estamos ni muchísimo menos en esa situación, pero tenemos que ser conscientes de que los riesgos existen. El Plan Nacional, evidentemente, tenía que partir de una premisa, y es que España es un Estado cuasi federal, donde 17 comunidades y 2 ciudades autónomas tienen competencias específicas en temas relativos a sanidad, en temas de servicios sociales, en algunos casos incluso desde el punto de vista de la presencia de policías autonómicas, por supuesto también en el marco de la administración local, donde hay policías locales, donde hay competencias también en materia de seguridad, incluso de auxilio a la administración de justicia, y donde evidentemente se iban a desarrollar o se debían desarrollar acciones que permitieran hacer frente a esta problemática. Y, cómo no, tenía que tener también en cuenta a la propia sociedad civil. En nuestro país, esas organizaciones, esas madres que salían a la calle pidiendo respuestas, poco a poco fueron dando lugar a organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, lo que hoy conocemos como el tercer sector de acción social, y España cuenta hoy en día con un entramado que es la envidia de muchos países, de cientos de entidades y asociaciones que trabajan frente a la problemática de las drogas desde una perspectiva, lógicamente, de apoyo, canalización y ayuda a las personas que lo necesitan y a sus familias, que inevitablemente se ven concernidas por el problema en el mismo momento que el problema emerge. Por eso, la estructura del Plan Nacional sobre Drogas, como veis ahí, pues tiene 2 grandes, epígrafes incorporados, el de las administraciones públicas, por supuesto, tanto entidades locales como Administración del Estado, como comunidades autónomas, como el de la sociedad civil, donde no solo el tercer sector, también la academia, las sociedades científicas, etcétera, etcétera, tienen mucho que decir desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones a los problemas. Al final, el gran lema que yo os quiero trasladar es que el Plan Nacional sobre Drogas somos todos. El Plan Nacional sobre Drogas también son todos y cada uno de ustedes, en el momento no solo en que están ejerciendo su profesión o preparándose para ejercer su profesión, sino también como ciudadanos en tanto en cuanto se propongan como objetivo personal el que podamos algún día disfrutar de una sociedad libre de drogas. Por eso es importante diferenciar el Plan Nacional sobre Drogas, que somos todos, de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas es un centro directivo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que tiene una serie de competencias en materia de drogodependencias y actualmente también de otros trastornos adictivos. Estamos hablando de las llamadas adicciones sin sustancia, como puede ser el caso de la ludopatía, reconocida en todas las clasificaciones internacionales de enfermedades y actualmente, además, de manera específica, como una adicción. No solo como un trastorno de los impulsos, sino ahora ya como una adicción. Quizá incluso hayáis leído en la prensa que es más que probable que durante este año 2018 la Organización Mundial de la Salud incorpore las adicciones tecnológicas, la adicción al móvil, a Internet, etcétera, también dentro de la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Pero fijaros el detalle que no es nimio. Este centro directivo, la Delegación del Gobierno, está incorporado dentro del Ministerio en dependencia de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Y alguien podría decir, hombre, ¿y por qué no está en Sanidad? Evidentemente podríamos estar en los dos sitios. Nuestro cometido es dúplex, por decirlo de alguna manera. Pero el hecho de estar incardinados dentro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad nos hace mucho más próximos a la implementación de estrategias que tienen que ver con muchos de los elementos que se dan como circunstancias añadidas a los fenómenos de los consumos. Por ejemplo, el tema de la violencia de género o la sumisión química. Evidentemente, desde la perspectiva de compartir espacio, debate y proyectos con otros centros directivos, como es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, el Instituto Nacional de la Juventud de España y otra serie de organizaciones, pues nos permite diseñar políticas conjuntas que necesariamente tienen que ser más eficientes a la hora de abordar esta problemática. Además, como no se trata ni muchísimo menos de decidir nosotros con nosotros mismos, la Delegación del Gobierno tiene y gestiona una serie de órganos colegiados que nos permiten algo que es una verdad difícil incluso de asumir, y es que este es uno, y yo me atrevería a decir casi el único ámbito de las políticas públicas que desde su creación hace 33 años goza de un alto grado de consenso político y social. Bueno, estamos muy acostumbrados a que el debate político se estructure desde el frentismo y se estructure desde aquello que decía alguien que yo conocí en política hace muchos años, de que se habla que me opongo. Bueno, en políticas de drogas, afortunadamente, este país ha conseguido que en cada legislatura, gobernara quien gobernara, siguiéramos elevando el edificio sobre los cimientos y primeras plantas que habían construido otros. Y no hemos removido el edificio para volver a rediseñarlo, para volver a establecer los cimientos y para volver a empezar un edificio distinto, un edificio nuevo, lo cual creo sinceramente que ha contribuido mucho a los resultados que hemos conseguido toda la sociedad en conjunto frente a esta problemática y de los cuales algo enseñaré a continuación. Me importa mucho definir que nuestra política está absolutamente alineada con las convenciones internacionales en la materia. Esto es importante porque sabéis perfectamente que hay un cierto grado de debate en relación a si las convenciones debieran cambiar o no, en relación a si debiera haber, y de hecho ya los hay en algunos lugares, como sabéis, mercados libres por lo de cannabis. Yo luego dedicaré un poquito más de tiempo al cannabis porque me parece que este es un tema que debe ocupar y preocupar en el futuro inmediato en relación con los temas de adicciones. Y, por tanto, España no es que se declare como parte de Naciones Unidas a favor de las convenciones, es que las cumple. Es que las cumple. Y esto es muy importante. Pero no es menos importante, junto con ese consenso político y el respeto a las convenciones, que precisamente por cómo nació el Plan Nacional, desde el primer momento tuvo un intenso enfoque de salud pública. Un intenso enfoque destinado fundamentalmente a preservar la salud, a recuperar a las personas, a reinsertarlas en la sociedad, sin hacer ni muchísimo menos, valga la redundancia, al control de la oferta, que yo siempre defino como el primer escalón de la prevención,
evidentemente. Si no hubiera sustancias, no habría adictos a las sustancias, eso es indiscutible. Y en un contexto de enorme reconocimiento al prestigio de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, en cuanto que, como ya se ha dicho en la inauguración, estamos en una encrucijada geoestratégica que hace que muchas de las rutas de distribución de las distintas sustancias pasen por nuestro país y donde luego enseñaré algún dato, aunque seguro que otros ponentes lo desarrollarán mucho más, estamos a la cabeza del mundo en decomisos. Bien. Todas las administraciones públicas colaboramos en un órgano colegiado que es la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas y además creamos en el año 2014 el Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones precisamente para dar la voz a las organizaciones sociales y a la sociedad civil en la definición de las políticas de drogas. Por tanto, estamos en un entorno muy participado y en un entorno muy consensuado y, como digo, todo esto es bueno. La delegación, y esto lo voy a pasar muy rápido, como decía antes, tiene como funciones fundamentales, incluso las podemos repasar muy brevemente una a una, la coordinación y el impulso de las políticas de drogas en nuestro país, de todas, de todas. Eso no quiere decir que la delegación del Gobierno ejecute todas las políticas, no. Evidentemente, la ejecución corresponde a quien tiene la competencia en cada caso y, desde luego, además, a quien tiene el mayor grado de especialización para conseguir la eficiencia en la implementación de esos planes, programas o estrategias. Pero sí que nosotros intentamos una coordinación eficaz de todo. Para ello, lo que nos toca es fundamentalmente fomentar, impulsar, aunque a veces también gestionamos algunos programas y campañas directamente, fomentamos la actividad investigadora, intentamos promover sistemas de evaluación en búsqueda de la calidad y de las buenas prácticas, sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Prevención se hace mucha en nuestro país, eso no significa que todo lo que se hace sirva, ni muchísimo menos. Gestionamos directamente el Observatorio Español de Drogas y Toxicomanías con un grado de reconocimiento nacional e internacional altísimo. Las estadísticas, las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas son referente indiscutible en el plano estatal. Nos toca mantener las relaciones bilaterales y multilaterales en el contexto internacional, administrar un instrumento vital desde el punto de vista de las políticas de drogas, que es lo que se conoce como el Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos relacionados. ¿Qué es esto? Se explica muy rápido. Se trata de quitarle a los malos el producto de su ganancia, en virtud de su actividad en el narcotráfico o del blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, y redistribuir esos recursos hacia la sociedad para que se puedan ejecutar programas de control de la oferta o de reducción de la demanda de drogas. Para que os hagáis una idea, estamos distribuyendo anualmente del orden de 30 millones de euros procedentes de sentencias firmes dictadas por los tribunales en relación con este tipo de procedimientos. Y, evidentemente, tanto en lo que concierne a presupuestos generales del Estado, una parte de los cuales se transfieren a las comunidades autónomas, como en cuanto al destino de los dineros del fondo, pues nos toca esa asignación de recursos a los distintos beneficiarios que los reciben. Bien. En mayo de 2016 se produjo una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada monográficamente al problema mundial de las drogas. Es la última que ha habido de este cariz y, para que os hagáis idea de la excepcionalidad, os diré que la anterior que había habido, equivalente en contenido y en expectativas, se había producido 12 años antes. O sea que esta es la frecuencia con que se producen este tipo de eventos de muy alto nivel. La delegación española, que estuvo encabezada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por razón de competencia, participó activamente en todos los debates y asumió como propia la declaración emanada de esta sesión especial de la Asamblea General, de la cual os puedo decir con orgullo que España cumple el 100% de sus planteamientos. Esta asamblea se presentó
parte como una renovación de las políticas de drogas sin renegar de las convenciones internacionales del 60 y sucesivas, de los años 60 y sucesivas, pero evidentemente España está desde hace muchos años en primera línea, y no lo digo desde la perspectiva de la responsabilidad que ostento, sino como profesional de la salud que lleva más de 30 años trabajando en esta materia y, insisto, nos podemos sentir sumamente orgullosos de lo que hemos conseguido. Eso no significa que no haya grandísimos retos y que no tengamos problemas, por supuesto, pero nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hemos conseguido. Yo no vengo aquí a hablarles a ustedes de leyes porque sería indiscutiblemente el último desde el punto de vista de la competencia y de la cualificación para hacerlo, pero sí quiero hacer algunos pequeños recordatorios que me parecen importantes porque enmarcan nuestra política. En primer lugar, recordarles que el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud. Pero no solo eso, sino que encomienda a los poderes públicos la tutela de la salud pública. ¿Y esto qué significa? Significa que desde la perspectiva del equilibrio entre el derecho individual y el derecho colectivo, la administración, las administraciones públicas, los poderes públicos, no solo las administraciones, tienen que implementar aquellas estrategias que incluso en ese conflicto de derechos hagan prioridad sobre la defensa del bien común, sobre la defensa del interés general. En otras palabras, el derecho individual a consumir no puede, ni muchísimo menos, ser una cuestión que se resuelva poniendo en cuestión, perdón por la redundancia, la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, esto es algo que es controvertido en algunos países en este momento. Además, también quiero recordarles el 96.1 de la Constitución, que es de alguna manera el artículo que explicita que aquellos tratados internacionales que España ha suscrito se incorporan inmediatamente tal cual al derecho positivo español. En otras palabras, lo que nos hemos comprometido a hacer en el marco de las convenciones internacionales es ley en nuestro país. Y esto es importante también desde la perspectiva de aquellos que piden que las leyes cambien para hacer cosas distintas. No podríamos hacerlo sin previamente renunciar a estar en el marco de esas convenciones. O de hacerlo sin renunciar, estaríamos incurriendo indiscutiblemente en inconstitucionalidad desde la perspectiva de lo que este artículo plantea. Bien, además, como formamos parte de la Unión Europea, estamos supeditados también a determinados acuerdos y decisiones que se toman en el contexto de la Unión Europea para todos los países. Y en ese sentido, yo quiero citar la decisión marco del año 2004, que tienen ahí reflejada, por dos razones. Bueno, esta decisión acaba de ser levemente modificada por el tema de las nuevas sustancias psicoactivas. Luego hablaremos una pizca de nuevas sustancias, pero me interesa el grueso de la decisión marco desde la perspectiva en la cual los países de la Unión Europea nos hemos comprometido a perseguir una serie de actividades como la producción, fabricación, extracción, oferta para la venta, etcétera, etcétera, de las sustancias que están fiscalizadas dentro de las listas que acompañan a las convenciones internacionales. Y esto es muy importante desde la perspectiva, por ejemplo, de aquellos que, bajo la fórmula de clubes cannábicos o similares, pretenden una siembra, recolección y distribución de drogas en un hipotético marco de adecuación a la ley, algo absolutamente imposible simplemente a la vista de esto. Como, por cierto, ya ha establecido en jurisprudencia a través de distintas sentencias el Tribunal Supremo. Pero, en cualquier caso, me interesa también mucho el punto 2 que tienen al final de esta imagen, donde la decisión marco dice que las conductas expuestas en el apartado 1 no se incluirán en el ámbito de aplicación de la presente decisión marco si sus autores han efectuado exclusivamente con fines de consumo personal, tal como lo defina la legislación nacional. Miren ustedes, yo no solo tengo respeto, sino enorme amistad con, digamos, mi homónimo en Portugal, el doctor João Goulão, un grandísimo amigo y grandísimo profesional. Pero a uno no deja de sorprenderle cómo a veces en los medios de comunicación, en los programas de divulgación, se habla del fenómeno portugués que en el año 2000 dejó de penalizar el consumo individual de drogas.
aunque todavía conserva el delito en la ley, no lo aplica. En nuestro país nunca se castigó a la persona con un consumo individual y desde una perspectiva en la cual, además, muchas veces ese consumo induce una enfermedad, que es la adicción, con lo cual ya me dirán ustedes qué sentido tendría, en un marco en que la Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud, que sancionáramos penalmente a un enfermo que tiene como compulsión la búsqueda y consumo de una sustancia adictiva. Por tanto, nunca en nuestro país se penalizó el consumo individual en el nivel privado. Sí puede haber, y la hay, recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana, una serie de sanciones relativas al consumo público, en vía pública, porque evidentemente no es un ejemplo deseable cuando se produce, por ejemplo, en las puertas de los colegios o en determinados entornos donde personas sensibles pueden efectivamente encontrarse inducidas, de algún modo, a probar estas sustancias. Efectivamente, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 1767, 50 años de ley, esto también hay que hacérselo mirar un poco, porque tiene sus ventajas, pero bueno, una ley con 50 años de vigencia seguro que necesita un poquito de revisión. Pero efectivamente, la ley que regula toda la temática sobre estupefacientes deja claros temas que en muchos lugares hoy todavía son claramente controvertidos. Son muchos los países que están regulando en su legislación nacional en este momento el que poder utilizar derivados de las sustancias fiscalizadas con fines médicos no sea un delito. En el año 67 en España eso ya estaba regulado. Hay quien dice, es que hay lagunas legales. No. Lo que pasa es que la regulación que hay no te gusta a ti porque no cubre tus intereses. Ojo, no es exactamente lo mismo. En cualquier caso, la ley del 67 ya permite la utilización de principios activos de una determinada manera, puesto que tienen que ser recetados por un médico, dispensados por una farmacia, recetados en una receta especial de tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que no se puedan utilizar, como dicen algunos en nuestro país, derivados, por ejemplo, del cannabis, de probada acción terapéutica dentro del marco del Sistema Nacional de Salud, de una manera absolutamente reglada. Bien. Obviamente yo no voy a entrar en el Código Penal, yo no voy a entrar en la Ley de Seguridad Ciudadana, yo no voy ni siquiera a esto que sería más propio a contarles nada de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, que es de alguna manera lo que permite ensayos clínicos y otra serie de cuestiones que derivan en la aprobación de medicamentos que puedan contener principios activos de las sustancias fiscalizadas. Creo que esto nos llevaría mucho tiempo, pero sí quiero que les suene que esa normativa existe y que en España se realizan y se autorizan ensayos clínicos de investigación con principios activos del cannabis. En este momento hay 7 en marcha y que además todos ellos son tan transparentes que existe una base de datos de ensayos clínicos a la que cualquier ciudadano puede acceder y saber qué es lo que está ocurriendo en la materia. Sí quiero mencionar algo que me parece fundamental, y es que el modelo que hemos adoptado, Estado y comunidades autónomas, para definir los derechos del ciudadano en materia sanitaria, está estructurado en torno a un Real Decreto que es el que fija la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, es decir, aquellas técnicas y aquellos procedimientos que cualquier ciudadano que lo precise debe poder recibir de sus autoridades autonómicas dentro del Sistema Nacional de Salud. Y simplemente lo traigo a colación para mencionarles que la atención a las adicciones, incluidas las adicciones comportamentales, ludopatía, etcétera, forma parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud en los 3 niveles. En el nivel de salud pública, desde la perspectiva de la promoción de los hábitos saludables, y en el nivel de atención primaria y de atención especializada, como atención específica a la patología de cronicidad, porque hoy sabemos perfectamente que las adicciones tienen un sustrato neurológico y sabemos también que son procesos que muchas veces cursan con recaídas, por tanto, desde una perspectiva de cierta cronicidad, sin perjuicio de lo cual se pueden alcanzar metas y objetivos en salud y en reinserción social, laboral, familiar, etcétera.
En España nos hemos organizado desde el año 2000 a través de estrategias nacionales sobre drogas. La primera, que se aprobó del 2000 al 2008, tuvo además una concreción superior en su segunda mitad, cuando se aprobó un plan de acción y posteriormente fue evaluada, dando lugar a la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, que ya contó con 2 planes cuatrienales de actuación, uno para su primer periodo de vigencia y otro para el segundo. Esta estrategia, que finalizó formalmente el 31 de diciembre de 2016, fue evaluada, ahora enseñaré algunos datos, y ha dado lugar a la elaboración de una nueva estrategia, la primera, que lleva como título Estrategia Nacional sobre Adicciones, no ya sobre drogas. No es que renuncie, ni muchísimo menos, a ser el cuaderno de bitácora en el tema de drogas y drogodependencia, sino que incorpora acciones en relación a otras adicciones. Yo no me voy a extender mucho en temas fisiopatológicos, pero sepan ustedes que hoy sabemos que nuestro cerebro funciona de manera muy similar a la hora de ser adicto a una sustancia que, por ejemplo, a la hora de ser un ludópata. Y que, de hecho, existe muchas veces un comportamiento dual desde la perspectiva en la cual, por ejemplo, un ludópata es muy habitual que consuma mayores volúmenes de alcohol y tabaco que la media de la población, y así sucesivamente. Bien. Nueva Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024, que estamos empezando a desarrollar. Y digo estamos empezando a desarrollar porque, aunque ya ha sido aprobada otra vez por consenso con todos los efectores del Plan Nacional sobre Drogas, nos falta todavía la sanción última del Consejo de Ministros, que se producirá previsiblemente el mes que viene. Pero, en cualquier caso, nosotros ya la estamos desarrollando. ¿Qué podemos decir, entiéndanme que a vuela pluma, a grandísimos rasgos, sobre la evaluación de la Estrategia 2009-2016? Algunos datos que yo creo que pueden interesar. Miren ustedes, la estrategia se concibió con una serie de objetivos. Ahí los tienen, yo creo que bastante claros y estructurados. Los que están en color naranja, arriba a la izquierda, son objetivos de reducción de la demanda. Los que están arriba a la derecha son objetivos de control de la oferta. Los que están abajo en azul son objetivos transversales que de alguna manera sirven a todos los propósitos, por ejemplo, potenciar la evaluación de programas o mejorar la investigación. Y los que están en el centro son, digamos, los outputs reales de la estrategia: retrasar la edad de inicio, disminuir el consumo, reducir los daños asociados a estos consumos. Son lo que realmente queremos obtener con todas las acciones incardinadas en el conjunto de la estrategia. ¿Hasta dónde hemos logrado o no cumplir con esos objetivos? Retrasar la edad de inicio, disminuir el consumo, reducir los daños asociados. Bueno, miren algunas imágenes. Esto, de una manera muy gráfica, revela la tipología de programas y la cobertura poblacional de las acciones relacionadas con la sensibilización social. ¿Por qué hay que sensibilizar a la sociedad de que las drogas son un problema? Porque cuanta mayor percepción de riesgo exista en cuanto al consumo de sustancias adictivas, menos se consumen. ¿Hemos conseguido elevar la percepción de riesgo para el consumo de sustancias? Sí, en todas menos en el alcohol. El alcohol es un gran caballo de batalla, no voy a hacerme pesado, pero el alcohol es un gran caballo de batalla en las políticas de adicciones. Tenemos que hacer muchas cosas todavía en relación al alcohol, pero creo que se aprecia que la percepción de riesgo en azul ha aumentado para varias sustancias que están ahí contempladas, excepto, como digo, para el alcohol, donde incluso se ha reducido 1/10 respecto al inicio, o lo que teníamos al inicio de la estrategia. En general, los consumos de todas las sustancias han descendido a lo largo del periodo de aplicación de la estrategia. ¿Esto significa que es todo efecto de la estrategia? No. En una sociedad ocurren muchas cosas que concurren a la obtención de un resultado, incluso cosas que se oponen al resultado que al final se consigue. Lo que sí que parece es que estamos en un camino razonablemente adecuado.
Fíjense ustedes, por ejemplo, estoy hablando de población de 15 a 64 años de edad, digamos que la población en su conjunto, cómo se ha producido una intensa bajada de la prevalencia de consumidores de tabaco. Esto es consumos en los 30 últimos días previos a la realización de la encuesta. Ha bajado el tabaco, ha bajado el alcohol, poco, pero ha bajado el alcohol. Desde luego ha bajado el cannabis, ha bajado y mucho el consumo de cocaína en polvo. Tenemos problemas, evidentemente, con los hipnosedantes, aún así ha habido una leve bajada, no así en el consumo de hipnosedantes sin receta, que sí que han aumentado. Y miren ustedes, todos los días van a oír en los medios de comunicación que es que la edad de inicio baja, que es que la edad de inicio baja. No es verdad. Ya sé que hay veces que hay cosas que se repiten como un mantra. Alguien las oye, se lo cree y va a otro sitio y lo vuelve a decir y entonces se lo cree más gente y lo vuelven a decir. No, miren ustedes, en el periodo de vigencia de la estrategia ha aumentado tanto la edad de inicio en el consumo de cannabis como la edad de inicio en el consumo de tabaco, como la edad de inicio en el consumo de alcohol. Es verdad que esta la que menos. Es verdad que esta la que menos. Fíjense además, como anécdota lo comento, cómo al inicio de la estrategia la sustancia de inicio era el tabaco y en este momento la sustancia de inicio es el alcohol. Se empieza a consumir antes alcohol que cualquier otra cosa. Bueno, pues esto nos tiene que enseñar cosas de cara a la siguiente estrategia. ¿Se han reducido los consumos? Sí, se han reducido los consumos, pero se han reducido no solo en la población general de 15 a 64 años, sino muy especialmente, es que esto lo veo tan pequeñito, se han reducido los consumos a lo largo de la vida en los últimos 30 días y creí que tenía aquí una explícitamente de adolescentes. Parece ser que no la he metido, disculpas por ello, porque donde más se han reducido los consumos han sido en los adolescentes. En los 10 últimos años el consumo de cocaína en adolescentes en nuestro país ha bajado un 60%. En los 10 últimos años el consumo de cannabis entre adolescentes en nuestro país ha bajado cerca de un 40%. Y aún así, la población a riesgo entre adolescentes por consumo de cannabis es alta. Luego veremos por qué. En todo caso, fíjense aquí abajo, estamos diciendo que un 8% de las personas que consumen alcohol hacen un consumo de alto riesgo, que un 25% de las personas que consumen cannabis hacen un consumo de riesgo, un consumo que les va a traer problemas de salud antes o después, y que un 16%, curiosamente un porcentaje menor, de los que consumen cocaína hacen un consumo de riesgo. ¿Por qué? Porque el consumo de cocaína en muchas personas es más esporádico. El consumo de cannabis se convierte rápidamente en un consumo diario. La mortalidad se ha reducido, levemente, pero se ha reducido. Y yo no sé si esto yo lo podría poner de manera que lo vea. Bueno, esto lo tengo aquí en papel. Es que quizá, no, espero que ustedes sí lo vean, pero yo en la pantalla casi no lo veo, porque tengo la pantalla dividida y no veo los datos en pequeño. Perdónenme la digresión, pero así lo puedo seguir un poco mejor. Porque lo que quería era significar que, a pesar de que hayan disminuido los consumos y la mortalidad, las urgencias hospitalarias por reacción aguda a drogas han aumentado. Esto tiene fundamentalmente que ver con los policonsumos cada vez más frecuentes. Las personas que acuden a urgencias no han consumido una sustancia, suelen haber consumido varias, 3, 4 en ocasiones. Han disminuido las infracciones contra la Ley de Seguridad Vial en lo que se refiere a alcohol. Y ahora sabemos, porque cuando se inició la estrategia no se hacían pruebas sistemáticas de otras drogas en las carreteras, ahora sabemos que tenemos un importante problema con el resto de drogas, sobre todo drogas ilícitas, en las carreteras, y han disminuido los delitos relacionados con las drogas, tanto relacionados con la seguridad vial por alcohol como nada más, porque, miren ustedes, los datos desde la perspectiva de delitos contra la seguridad vial por otras drogas han aumentado notablemente, es este, gris, respecto a estos, y los delitos con sospecha
de sumisión química también han aumentado notablemente a lo largo del periodo de vigencia de la estrategia. Por tanto, claramente, luces y sombras, cosas en donde hemos avanzado y cosas donde necesitamos avanzar todavía mucho más. ¿Cuáles son las sustancias que más daño nos están haciendo? Pues miren ustedes, en el sector azul tienen representada la demanda asistencial por consumo de heroína, donde pueden observar que entre los extremos de vigencia de la estrategia la demanda por heroína ha bajado de 16.000 casos año a 10.000 casos año. O sea que prácticamente se ha reducido casi a la mitad. Además, la inmensa mayor parte de los ingresos por consumo de droga principal heroína, la inmensa mayor parte son recaídas, no son consumidores nuevos. También han disminuido notablemente las consultas relacionadas con droga principal cocaína, que han pasado de 23.000 a 17.000. Y sin embargo, miren ustedes el verde, donde las consultas derivadas de consumo de cannabis han aumentado de 9.500 a 16.000. Bueno, yo creo que esto nos indica por dónde nos viene la nueva epidemia. Yo a veces digo que estamos en la tercera epidemia de las drogas. La primera claramente fue la de la heroína. Este país pasó por una clara epidemia de cocaína a mediados de la década de los 2000 y ahora estamos entrando claramente en una epidemia de consumo de cannabis fundamentada en la banalización permanente que se hace del consumo de cannabis. Ahora bien, un dato que considero muy positivo es que podemos llegar a determinar que el 83% de las personas que tienen un consumo problemático de opioides están en tratamiento, el 83%, esto es una cifra altísima. Prácticamente el 50% de los consumidores problemáticos de cocaína en nuestro país están siendo tratados. Esta es una cifra muy importante, pero solo el 6% de los consumidores problemáticos de cannabis están actualmente en tratamiento. Por tanto, si combinamos unas cosas con otras, entenderán por qué, para mí, bueno, les voy a enseñar dos datos más y ahora haré el alegato que ya iba a hacer, me iba a adelantar una diapositiva. Bueno, simplemente quería mostrarles algunos otros valores que creo que son muy significativos. Por ejemplo, en este gráfico que estoy rodeando con el ratón, cómo han disminuido de una manera notabilísima las personas que se inyectan drogas en el periodo de vigencia de la estrategia. Hemos pasado de 18.500 personas que podían estar consumiendo drogas por vía parenteral a 7.500, menos de la mitad, en el periodo de vigencia de la estrategia, lo cual ha conllevado, lógicamente, una reducción en el número de jeringuillas que se han intercambiado en los programas de reducción de daños para personas consumidoras de estas sustancias. Seguimos, no obstante, por ejemplo, teniendo problemas en el sentido de la prevalencia en relación a la prevalencia de hepatitis C entre las personas ingresadas en establecimientos penitenciarios. Es decir, hay muchas cosas sobre las que tenemos que seguir trabajando. Pero sobre todo, junto con el alcohol, del cual no me voy a extender porque ustedes están aquí para hablar fundamentalmente de sustancias ilícitas, junto con el alcohol, el cannabis se está revelando como el siguiente gran reto en el que si acertamos conduciremos el tema hacia una minoración de sus efectos, pero si no acertamos, dicho en otras palabras, si nos relajamos, vamos a tener un gravísimo problema en el futuro. Sepan ustedes que, evidentemente, los intereses económicos en relación a la posible liberalización de los mercados recreativos del cannabis son abrumadores, que existen movimientos en Estados Unidos desde los años 70, como la iniciativa NORM, dedicada a generar una expectativa de cambio de las normativas para facilitar estos mercados, que en el mismo momento en que eso ocurrió y la expectativa de cambio superó el 50%, se empezaron a implementar referéndums a nivel de los estados, lo que dio lugar, como saben, precisamente a los mercados de Colorado y de otras localizaciones, que evidentemente en Uruguay se ha tomado la decisión que se ha tomado de generar un monopolio estatal de distribución de cannabis, en fin, cuestiones que nos deben de preocupar, porque además
el cannabis, esta es una imagen del informe europeo que se ha citado antes, del año 2017, en el cannabis estamos observando una fenomenología bastante particular, como es el incremento enorme en la potencia de los principios activos, tanto si se distribuye en forma de resina de hashish como si se distribuye en forma de hierba. Podríamos decir que prácticamente el precio no ha cambiado en los últimos años, prácticamente no ha cambiado, y sin embargo estamos hablando de incrementos del 90% de la potencia de la resina o del 80% de la potencia de la hierba, lo cual, me refiero siempre a la decomisada, lógicamente, que es la que se puede analizar, lo cual evidentemente acarrea graves problemas desde el punto de vista de la salud, tanto que en ocasiones nos hemos planteado si debería seguir estando vigente la afirmación que hace el Código Penal cuando habla de drogas, a ver si yo lo reproduzco ahora adecuadamente, de drogas de bajo daño, bueno, en este caso, cuando hablamos del cannabis, de poco daño a la salud, ¿no? Bueno, yo creo que esto evidentemente se debe de revisar. En cualquier caso, sepan ustedes que España es con mucho el país del mundo que decomisa más resina de hachís. Lo tienen aquí representado en este color señalado por la flecha roja, con mucha diferencia. ¿Por qué? Bueno, quizá no haya que explicarlo demasiado. El mayor volumen de producción está al sur nuestro, exactamente, ¿no? Hay poco más que cruzar el estrecho para llegar a ello. Pero también una cantidad importante de hierba. Es más, los miembros de los cuerpos de fuerzas de seguridad aquí presentes no me dejarán ni muchísimo menos minimizar el hecho de que cada vez se descubren más plantaciones en nuestro país. Muchas veces no con destino al mercado interior, sino a servir a los coffee shop de Holanda o al Reino Unido o a otros países. Pero en cualquier caso, el informe europeo recoge claramente cómo el Reino Unido y España son los dos únicos países en los que en los últimos años estamos consiguiendo una reducción del consumo de cannabis en población. Este gráfico está referido explícitamente a población de 15 a 35 años de edad, por tanto adolescentes y jóvenes. En consecuencia, ni muchísimo menos estamos perdiendo la batalla, pero tenemos que ser conscientes de que si relajamos la normativa, si relajamos las expectativas de cómo estamos abordando este problema, podemos efectivamente tener muchos problemas en el futuro. Sí, gracias. En todo caso, comparándonos, por decirlo de alguna manera, pues vemos que el incremento en la demanda asistencial por consumo de cannabis es un fenómeno que está ocurriendo en todos los países de nuestro entorno. Este sería España, lo que aporta España al total internacional y, bueno, pues qué duda cabe que es algo que nos debe de preocupar. El otro gran reto que tenemos delante es el de las nuevas sustancias psicoactivas. Nuevas sustancias psicoactivas que, independientemente de que se puedan definir como se hayan de definir desde el punto de vista normativo, estamos hablando fundamentalmente en lenguaje coloquial de utilizar poco más que una olla a presión en un laboratorio casero para transformar la fórmula química de una sustancia, que ésta deje de coincidir con la fórmula química de las sustancias fiscalizadas, con el afán y el intento de distribuirla como una sustancia libre, no sometida a ningún proceso de control ni penal en relación a su distribución. Ojo, yo he tenido el honor de asistir junto con la Guardia Civil a ruedas de prensa en relación con determinadas aprehensiones de nuevas sustancias psicoactivas, donde lo que se ha aplicado es el delito genérico contra la salud pública que contempla el Código Penal, evidentemente. Es decir, en nuestro país, quien la hace la paga y quien pone un producto en el mercado capaz de dar grave riesgo y daño para la salud, evidentemente se tiene que responsabilizar de ello. Pero pareciera lógico que tendamos a intentar que las sustancias que haya que fiscalizar lo estén en el menor plazo posible, desde el punto de vista de que se pueda aplicar el mismo o la misma normativa que al resto de sustancias psicoactivas. En cualquier caso, y siendo un gran reto, que lo es,
No puedo dejar de decirles que el consumo de este tipo de sustancias en nuestro país, comparado, por ejemplo, con los países del norte de Europa, es bajo, es francamente bajo. Ahí tienen algunas cifras para algunas de las sustancias más conocidas y podemos observar claramente que estamos hablando de 0, además, perdón. Nuestras encuestas demuestran que este tipo de sustancias, en general, no significa que no haya excepciones, son consumidas fundamentalmente por un grupo de consumidores que yo a veces lo describo en términos coloquiales como que se lo tragan todo. Es decir, lo que caiga en su mano se lo tragan, sin mirar lo que es y sin esperar a saber lo que es. Un grupo generalmente de varones entre 25 y 30 años de edad que pueden llegar a consumir hasta 7 sustancias distintas en una sola sesión de marcha y que muchas de ellas además no sean lo que les han vendido, que esta es otra de las problemáticas. Digamos que el juego de la ruleta rusa... Perdón. ¿Ves, Enrique? Yo he aceptado la invitación, pero mi laringe no del todo. No he venido en el mejor día, pero bueno, termino ya, ¿eh? Muchas gracias. Bien, en cualquier caso, y ahí es donde yo quería hacer incidencia, no podemos de ninguna de las maneras conformarnos en la idea de que como el consumo es bajo aquí no tenemos nada que hacer. Aquí hay que hacer cosas. Y la nueva estrategia recoge un propósito normativo que nos iguale con algunos países de nuestro entorno cercano, estoy pensando en el Reino Unido, estoy pensando en Portugal, que lo que han hecho es legislar un modelo inverso desde el punto de vista de inclusión en las listas de fiscalización. Me explico. Ahora, para fiscalizar una sustancia, primero hay que probar que genera un riesgo, hacer toda una serie de procedimientos y a partir de ahí un organismo, puede ser Naciones Unidas, puede ser la Comisión Europea, toma la decisión de incorporarlo y se incorpora. ¿Qué han hecho los británicos? ¿Qué han hecho los portugueses? Desde luego con plena inteligencia, les alabo el gusto. No, mire usted, si usted produce cualquier producto de tal familia, a priori vamos a considerar que está fiscalizado. Solo si se demuestra que esto es necesario en relación a la industria, en relación a lo que corresponda, entonces se excluye de la fiscalización. Sería evidentemente una fiscalización por familias de sustancias y similares que ahorraría muchísimo tiempo a la hora de poder intervenir en relación, bueno, pues no sé si llamarlo alijos, puesto que no son sustancias fiscalizadas, pero digamos que envíos que constantemente, por ejemplo, la agencia tributaria, a través de su departamento de aduanas, está decomisando en los aeropuertos españoles procedentes de China. Bueno, pues ahí tenemos un grave reto, un gran reto. Para aproximarnos mejor a ese fenómeno, y con esto termino, creamos en el año 2012 el sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas, que tiene como finalidad dos cuestiones prevalentes. Una, conocer las sustancias que circulan en nuestro país y dos, alertar, cuando sea procedente, a la población, a los consumidores, al sistema sanitario y, por supuesto, a Europa en relación a nuestros distintos puntos de contacto, sea el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, sea Europol, de aquello que se va encontrando en nuestro país. Un sistema que se sustenta evidentemente en todos los laboratorios, y se va a hablar de laboratorios y aquí hay eminentes representantes de laboratorios de criminalística, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también del Instituto Nacional de Toxicología, también yo quiero mencionar la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que muchas veces realiza análisis a demanda judicial sobre determinados decomisos, y también las organizaciones no gubernamentales que realizan programas
de acercamiento a la población consumidora y les ofrecen la posibilidad de determinar qué es aquello que han comprado, qué es aquello que van a consumir, con un afán claro de reducción de daños y de riesgos. Todo esto organizado, tanto desde la perspectiva del control de la oferta como de la reducción de la demanda, está ahí graficado y significa un flujo de información permanente de España a Europa, de Europa a España, en relación con todas estas sustancias, que nos ha permitido ya diversas detecciones, por primera vez incluso en el contexto europeo, de sustancias que estaban circulando, o, con más frecuencia, conocer nuevas sustancias que están circulando en otros países. Bien. No voy a plantear ninguna cuestión sobre la estrategia nacional nueva, en tanto en cuanto lo he ido comentando a lo largo de mi intervención, en relación a que incorpora las adicciones sin sustancia y todas. Sí quiero hacer una mención brevísima a una cuestión fundamental, que es la importancia que le damos en esta nueva estrategia a las cuestiones de género. Evidentemente la mujer está doble, o si me apuran triplemente afectada por el problema de los consumos. Tiene evidentemente toda la expectativa desde el punto de vista de lo que significa la igualdad entre hombres y mujeres, pero además tiene más dificultades de acceso al sistema y además muchas veces tiene cargas familiares o un mayor reproche de la sociedad, si conoce esa sociedad que está en una situación de consumo activo, de abuso, de dependencia. En definitivas cuentas, vamos a hacer especial hincapié en la perspectiva de género desde todas las expectativas, desde todos los focos, incluyendo, por ejemplo, los hipnosedantes como objetivo también prioritario de esta estrategia. Sabemos que está aumentando y mucho el consumo. Ese consumo es fundamentalmente de mujeres, mucho más que de varones. En fin, toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y cumpliendo, evidentemente, con todos los compromisos que España tiene en el plano internacional. Esta estrategia nuevamente tendrá 2 planes de acción y podrán, mejor dicho, consultarla en breve en cuanto la apruebe el Consejo de Ministros y se publique. A reserva de lo que el moderador diga en relación al tiempo, yo me pongo a disposición de toda la audiencia si consideráis que pueda haber algún turno de palabra o cualquier otra cosa, y termino agradeciendo de nuevo muchísimo la invitación a don Enrique. Muchas gracias a todos.